vamos terminando el capítulo número 41. ¿Qué te pareció esta segunda experiencia chachalaquera? Bueno, tercera sería, porque tuvimos un inconveniente en el capítulo pasado, pero ¿qué te pareció? Bastante bien, bastante interesante. Creo que como lo van a escuchar en el desarrollo de este episodio, es bastante importante tener conocimiento o al menos una noción básica sobre los derechos y garantías que como ciudadanos tenemos dentro del Estado, pero sobre todo de cómo hacerlas valer en un momento determinado. Saber que hay instituciones que nos pueden ayudar en un momento dado ante un problema que nosotros tengamos y sobre todo estar conscientes que muchas veces los procesos no son tan rápidos como nosotros quisiéramos, no son tan expeditos, pero al final con un poco de paciencia y pues haciendo uso de los mecanismos necesarios que la ley ya establece, podemos llevar nuestras pretensiones a buen término ante una autoridad judicial. Así que en el capítulo 41 de Proyecto Chachalaca vamos a hacer un viaje a través del significado, la razón, los objetivos de la ley como tal. Este es el segundo capítulo de una serie que tienen que ver con las funciones que conforman el Estado. Así que espero que disfruten mucho este capítulo. Comenzamos. Bienvenidos a Proyecto Chachalaca, episodio número 41, la ley y el desorden. En este capítulo nos acompaña Miguel Escobar nuevamente. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? Todo bien, todo bien. Fíjate que me agrada ese nombre que le he puesto a este capítulo, porque, bueno, con lo que vamos a hablar, vamos a dar explicación de a qué te referís con ese nombre. Claro que sí. Bueno, ya estamos comenzando julio. ¿Qué tal? ¿Qué pinta esta mitad del año que viene? Mira, fíjate que lo que me llama más la atención es que yo a veces siento que me duermo el lunes y cuando me despierto ya es viernes. Sí, que Siento todo que, va siento rápido. que el tiempo está pasando bien rápido y bueno, eso de cierto modo es bueno y pues hay que aprovechar el tiempo siempre. Así que ese sería como el mensaje, ¿verdad? Para los que nos escuchan, aprovechen siempre el tiempo. Es correcto, es correcto. Bueno, en el capítulo titulado El Estado, un animal abstracto, hablábamos de manera superficial sobre la ley. Y en conclusión, llegamos a que la ley como tal es una herramienta del Estado para poder establecer comportamientos, relaciones, obligaciones de las personas que viven en cierto territorio. Hoy vamos a darle un poquito más de justicia a este concepto de las leyes y vamos a analizar sobre un poco más sobre este instrumento. Así que comencemos por aquí. ¿Cómo se define la ley, Miguel? Como te decía en el capítulo anterior, la ley se define así como de acuerdo a lo que te enseñan en la facultad, ¿verdad? La expresión de la voluntad soberana que manifestada en la forma prescrita manda, prohíbe o permite. Entonces desde ahí ya vas teniendo como una noción de para qué funciona la ley. Es decir, en su misma conceptualización ya te está diciendo para qué la vas a ocupar, ¿verdad? Para mandar a hacer algo, para prohibir hacer algo o qué sé yo, otras cosas. Pero siempre y cuando esta ley, así definida, sea promulgada de acuerdo a cómo la misma ley ya lo tiene previsto, ¿verdad? Claro. Ahora, con el propósito de la ley, ¿qué nos podrías decir? El propósito. Fíjate que en ese tema del el propósito es algo que es bastante lógico, porque, vaya, ya dijimos, la ley manda, prohíbe o permite. Entonces, ¿qué es lo que va a mandar, a prohibir o a permitir? Acciones del ser humano y en donde se dan esas acciones. Se dan dentro de la convivencia con otras personas. Entonces, o dentro de la misma convivencia con el Estado o con personas jurídicas. Cuando hablamos de personas jurídicas hablamos, por ejemplo, de Instituciones, empresas, empresas. sociedades y todas esas. Entonces, sucede que ese es básicamente el propósito de la ley, regular la conducta del ser humano desde donde pueda ser vista, como la finalidad principal para un legislador sería que no hubiera un aspecto de la conducta del ser humano
que se quede sin ser regulado. Ok. Claro, eso en la práctica, eso es imposible. Ok. Fíjate que, bueno, tuve la oportunidad de hojear este libro que se llama Un Mundo Feliz de Huxley. Y ahí hablaban sobre, digamos, cómo el mundo va, digamos que perfilando poco a poco un sistema de control. También está Orwell con 1984, perdón, que establece también otra forma en la que se nos empieza a regular. Y estos aspectos de la ley que tienen como objetivo ir regulando todos los aspectos de la sociedad humana, ¿no consideras que pueden llegar a ser un poco coercitivos? Claro, es que ese es uno de los principios básicos de la ley, que la ley tiene que ser coercitiva. Como te decía en el capítulo anterior, hubo un jurisconsulto francés que una vez dijo, la ley sin la espada solo es papel mojado. Entonces, si no hay quien a la par de que te dicta una ley te obligue a cumplirla, pues no la vas a cumplir. Entonces, pero fíjate, yo hace algún tiempo, y hoy lo estoy retomando, he leído un libro que se llama La República, de Platón. Ese es un libro bien importante, bien interesante para desarrollar no solo nociones de justicia, sino también nociones básicas de política. Y hay una frase que se me queda a mí, en el sentido de que la justicia no se ejerce por voluntad, sino por obligación. Entonces, las personas van a ser justas no porque quieran ser justas, sino porque están obligadas a ser justas. Okay. Y lo que las obliga a ser justas es la ley. Y lo que asegura que la ley se cumpla son esos cuerpos represivos, claro, entre comillas, ¿verdad? Represivos, que te vengan a vos a asegurar que vas a cumplir con lo que la ley dice. Ok, ya dijiste estos cuerpos represivos, entre comillas, y aquí dentro de estos cuerpos represivos por lo general se establece o se conocen como el sistema judicial. ¿Es así? Es parte de, no es todo, pero es parte de. Okay. Hablemos sobre el sistema judicial, porque es algo que también en el capítulo del Estado, un animal abstracto, solo dejamos así como un pequeño tema que más adelante íbamos a hablar. Y el sistema judicial, ¿qué es, Miguel? El sistema judicial viene a ser como la manifestación de, puede parecer redundante, ¿verdad? Pero viene a ser como ya la representación material del poder judicial, que como sabrás es uno de los 3 poderes del Estado que se idearon los franceses como forma de gobierno contra el sistema monárquico que se instaura después de la Revolución Francesa. Entonces el sistema judicial o el órgano judicial es el encargado de aplicar las leyes que son aprobadas y promulgadas por el órgano legislativo. Ok, entonces como tal podemos interpretar que el sistema judicial es la aplicación de las leyes como tal. Es correcto, eso, pero es que esa sería su función, la función de ellos. Ya en el plano de fijar leyes, aplicarlas, promulgarlas, no sé, otro tipo de situaciones que tengan que ver con la ley, eso ya no le corresponde al órgano judicial. Solo ejecutarla. Solo ejecutar. Ok, muy bien. La Constitución, creo que, mira, no recuerdo muy bien, pero fija esa competencia en juzgar y hacer ejecutar lo juzgado. Así, en esas palabras. Al menos para nosotros, ¿verdad? Acá en El Salvador. Ok. Y hablando de esto como tal, porque en forma teórica, digamos que el papel puede con todo, pero la pregunta estaría en ¿cómo garantiza digamos que sistema judicial la imparcialidad y la justicia en los procesos judiciales? En cada una de las leyes, pero fíjate que eso nos remonta no al órgano judicial, sino al legislativo. Okay. Porque en cada uno de los códigos, al principio, ya sea código penal, código civil o cualquier otra materia de la que se trate, vas a encontrar en los primeros artículos cuáles son los principios que rigen para esa materia del derecho. Así, por ejemplo, en el código ya sea penal o procesal penal, vas a encontrar
la garantía de juicio previo, justamente lo que me decís, la imparcialidad e independencia judicial y otros. Pero ahí puedes ver que justamente el legislador para cada materia en específico está regulando qué debe de entender por imparcialidad e independencia judicial. Porque o sea, en lo ideal, eso es algo que existe y que debe de existir, ¿verdad? Porque ¿cómo va a haber un juez que va a resolver un caso de acuerdo a qué? A algo que otra persona u otro funcionario venga y le diga, mira, vos tenés que resolver así? Eso no puede estar sucediendo, no puede pasar de esa manera, sino que por el contrario, el juzgador tiene que resolver en todo momento de acuerdo a su convicción respecto del proceso que le es presentado en un momento dado. Y entonces a partir de ahí emitir lo que a derecho él cree que corresponde. Ok, pero tengo una duda aquí siempre. El juzgador, que es el juez. El juez, imagino, correcto. sí. Muy bien, es un salvadoreño, un ser humano. Así es. Y puede tener sus sesgos, por así decirlo. Así es. Por ejemplo, en Estados Unidos se habla de que han habido jueces o casos polémicos por aquello de lo racial o las discriminaciones como tal. Pero en nuestro medio no hay espacio para eso, no sucede. Yo no te puedo decir que no suceda, porque, bueno, ocurre que todos somos personas y por ende, pues cada uno de nosotros de pronto está sesgada por opiniones, por algún prejuicio que vos tengas, alguna idea que en algún momento te haya surgido, algún comentario, o incluso hay personas que son tan susceptibles que por una mala mirada de parte de alguien ya se enfocan de manera negativa en esa persona. Pero para eso tanto la ley como la Constitución establece requisitos para efectos de que una persona pueda ser designada como juez, como diputado, como presidente, de modo que existe esa idealización de que aquella persona que cumple con esos requisitos que te está estableciendo la ley es una persona que no se va a dejar llevar por ese tipo de circunstancias. Es una persona que si vos le presentas un caso, lo va a resolver de la mejor manera que le sea posible a él, con apego únicamente a la ley y a la Constitución. Pero obviamente eso va a ser algo que va a quedar muchas veces en la idealización, ¿verdad? Porque Aquí te pregunto yo, porque de pronto puede venir aquí el juez y dictaminar algo, pero si yo no estoy conforme con esto, porque yo pudiera sentir o identificar que tal vez él está sesgado o no me gusta esta palabra y decirlo así, pero coludido con la otra parte, entonces, ¿qué puedo hacer yo? cuando se dan ese tipo de circunstancias, lo que pudiera hacer cualquier persona es promover cualquiera de los medios de impugnación que esté regulado según el caso del que o de la materia de la que se trate. Así, por ejemplo, ¿verdad? Yo te hablaba desde la vez anterior que mi materia, así como en la que yo más he trabajado, es en materia penal. En el Código Procesal Penal existe, por ejemplo, por decirte algo, el recurso de revocatoria, que está planteado para resolver cuestiones así como más sencillas, pues, por decirte algo. Y dicho sea de paso, por cómo está regulado, es uno de los, o quizás el recurso más inútil que hay, por así decirlo, porque es un recurso que vos podés plantearle al juez, pero que lo va a resolver el mismo juez que te ha resuelto. Entonces Entonces, como que tuviera que aceptar que se equivocó. ponete a pensar, ¿Ok? si alguien te está señalando un error, claro, dentro de tu actividad laboral, no sé, tendría que ser una persona así muy, con un carácter bien fuerte, como para que diga, puta, sí, yo la cagué, tiene razón usted, voy a cambiar mi resolución. En la realidad eso es bien difícil que suceda. Y entonces vos podés en algún momento dado plantear una revocatoria, pero siempre te la van a dar no al lugar, porque obviamente aceptar que
El no al lugar es así como no, ni miércoles. No, o sea, te van a resolver en sentido negativo pues, Ah, ok. a la pretensión que vos tenés. Te lo van a resolver así porque resolverte en sentido positivo implica que el juzgador acepte que la cagó. Ok. Y eso va a ser bien difícil que pase. Luego después podemos hablar del recurso de apelación. Ese ya es más conocido, incluso más mediático. De pronto sucede ahí que en la tele ven que, no sé, alguna resolución adversa y siempre dicen, no, es que vamos a apelar de esa sentencia, vamos a apelar de esa resolución. Entonces ya ese es otro recurso que, según cómo está regulado en el procesal penal, puede darse contra una resolución o contra una sentencia. Entonces ya ese lo resuelve otra autoridad, no lo resuelve el mismo juez que dictó la sentencia o la resolución. Tal vez habrás escuchado que aquí hay, así que la cámara Sí, eso te lo quiero preguntar, fíjate, de también. tal lugar Sí, o sí. así. Entonces, para cada distrito, judicialmente hablando, existen cámaras que tienen competencia para resolver recursos de apelación sobre resoluciones o sentencias dictadas por aquellos tribunales de ese mismo lugar. Espérame. Me estás diciendo que está el tribunal, que es, digamos, la primera instancia a la que yo acudo en una querella legal, por así decirlo, en un minevergue con alguien. Entonces, si yo no estoy a favor o yo no acepto esta resolución como tal y quiero apelar, entonces voy a una de estas cámaras que tienen que ver directamente con el caso en el que yo me encuentro. Así es, fíjate que, vaya, pero ahí hay que aclarar algo para quienes no lo conocen o qué sé yo, de pronto siempre les ha llamado la atención este tipo de desvergues, pero nunca los han entendido. Sí. Vaya, Yo, por ejemplo. Vos podés, si estás en un proceso y dieron una resolución o una sentencia que no te parece, podés apelarla siempre y cuando te cause un agravio. Un agravio implica, por ejemplo, una inobservancia de alguna prueba que vos presentaste, una errónea aplicación de la ley de parte del juzgador o alguna circunstancia similar. Pero con que existan estas dos que ya te dije, ya estás hecho. Entonces sucede que vos, supongamos que fueras un abogado. Ok. Vaya, lo que haces es que vos haces tu escrito de apelación, vas y lo presentás en el mismo tribunal en donde te dieron esa resolución o esa sentencia, pero ellos no te lo van a resolver. Lo que van a hacer ellos es incorporar ese escrito tuyo al proceso y ese proceso completo mandárselo a la cámara. Entonces ya a partir de ahí vos te vas a entender con la cámara. Hay algunas ocasiones en que hay cámaras que señalan audiencias para que vos vayas a fundamentar tu recurso de manera oral. Algunas otras no lo hacen así tomando la fundamentación que vos has planteado en tu escrito. Entonces, si algo se te olvidó ahí o si algo no lo pusiste, tené por seguro que ya la cagaste, porque ya no va a haber una segunda oportunidad como para que vos vengas y vayas a fundamentar. Fíjate Entonces, okay. Te quedas ya solo con eso. Y después del plazo que corresponde, ellos ya te emiten una resolución que puede ser a favor de tus pretensiones o pueden dejar el estado de la causa así como está. En materia penal también existe el recurso de casación. Antes de que pasemos al recurso de casación, a esto de los apelatorios, fíjate que, mira, cuando uno dice cámara, uno se imagina un espacio en el que va a tener que ir a defenderse como en un tribunal o un juicio. Pero como tal, simplemente es, si ellos determinan que debe de haber una audiencia, si no, todo por escrito como tal, usted ya lo presentó para poder decir o debatir digamos, o apelar la determinación del juez. Pero aquí, así haciendo rapidito un paréntesis, entra esto del antecedente. Porque de pronto un juicio anterior o digamos que un proceso anterior puede tomarse como referencia para este caso, más que todo en la resolución y en el contexto en el que se llevó a cabo para un caso similar.
Sí, claro. De hecho, mira, las cámaras, así como cualquier otro tribunal, la sala incluso, ellos ya tienen sus criterios jurisprudenciales. Entonces, ellos ya saben que ante tal o cual circunstancia, lo que ellos van a buscar para resolverte en sentido positivo es que en ese caso existan ciertas condiciones, y siempre y cuando esas condiciones existan, te van a resolver en sentido beneficioso para vos. Pero si no existen, no lo van a hacer. ¿Por qué? Porque ese ya es su criterio. No sé si Ya, ya, me sí, explico. ya. Entonces, quizás para mayor entendimiento, sucede que hay ciertas, bueno, los recursos se utilizan ante ciertas circunstancias. La primera de esas, como ya te lo dije, es que la resolución te cause un agravio. Entonces, la cámara o las cámaras ya tienen como una noción básica de qué es un agravio y qué no es un agravio. Entonces, si vos llegas a la cámara aludiendo que la resolución te causó agravio, pero si para ellos eso no es así, de entrada te van a batear. Ya, ok. Y aquí está una pregunta con respecto al nombre. Cuando se establece esto, está la primera, la cámara primero de tal cosa, la cámara segundo. ¿Por qué hay segundo primero? ¿A qué hace referencia eso? A un lugar en específico como tribunal ubicado en tal parte? ¿O es que después de la primera vas a la segunda? ¿Cómo funciona esto? No, eso tiene que ver más que nada con parámetros de competencia. No es que primero vayas a una, después a otra, Ok. y así, sino que la designación de primera, segunda y así tiene un componente de competencia. Es decir, vaya, la cámara primera de tal cosa va a resolver los procesos de este y este juzgado. La segunda va a resolver los procesos de este y este otro juzgado. Entonces, los juzgados de los que se prevé que sus procesos los resuelva la cámara primera, por decirte algo, de un lugar, no los van a mandar a la cámara segunda, porque ahí ellos no tienen Ya entiendo. competencia para resolver ahí. Ok, ok. A eso es a lo que hace, como te dijera, alusión, eso, nada más. Ok, ahora, la tercera forma de decir no estoy de acuerdo con el resultado de este juicio, La casación. ¿qué es eso? La casación es de igual manera un recurso que ya está establecido en los códigos y que ya esa viene siendo como la última instancia, que en realidad no es una instancia como tal, sino que por medio de ese recurso vos te abocás a la sala. En este caso te estoy hablando de materia penal, sería a la sala de lo penal, y vos les decía a ellos, vaya, mire, aquí en este proceso el juez de sentencia resolvió de esta manera, y con esa resolución él inobservó estas disposiciones de la ley. Me fui a la cámara y la cámara avaló esa actuación. Ahora yo vengo con ustedes porque yo insisto que aquí hay una aplicación errónea de lo que dice la ley. Examínenlo ustedes. Y ahí ellos lo examinan. Aspectos meramente de derecho. Ellos no te van a valorar pruebas, no te van a valorar hechos como tal, nada de eso. Ellos solo valoran la aplicación de la ley. Okay. Esa sería como la máxima instancia. Te veo un poco Sí, confundido. no, sí, claro que sí, mira, estoy perdido, sin duda. Pero, por ejemplo, en resumen, veámoslo. Tenemos el revocatorio, ¿sí? Revocatoria. Sí, revocatoria, que es, como vos decís, no muy útil, porque significaría que la persona que dictaminó tiene que reconocer que se equivocó. El apelatorio, que de pronto pues no me gusta la resolución que hubo y puedo ir a una cámara que atienda mi caso particular y va por competencias estas cámaras. De ahí la tercera es el Casación. Casación, sí es. Suena más así como casarse, pero bueno, entonces este casorio entonces va directamente a la máxima instancia relacionada al tipo de juicio que yo llevé, y esto va entonces a la sala. A la sala de lo penal, en este caso. Ya, entonces ahí entiendo yo que no van a ver hechos, contexto, nada, solo van a ver la aplicación de la ley. Solo la aplicación de la ley.
Sí, mira, yo creo que lo he entendido, pero aún así me quedo en la luna, porque pues, pero por lo menos una noción me llevo de cómo funciona esto de la ley, ¿no? Pues sí, que a fin de cuentas es lo más importante, fíjate, porque muchas veces la gente, siento yo, que más que otra cosa, bueno, mira, yo me encuentro a diario Ajá. con algunos comentarios un tanto negativos respecto de las autoridades judiciales, de la aplicación de la ley y todo esto. Y yo muchas veces tengo esa noción de que la gente tiene opiniones negativas Ajá. respecto de los procesos porque los desconocen. Entonces, el conocimiento de este tipo de procesos y procedimientos es importante para, bueno, en primer lugar, para que vos tengas una noción de los derechos que tenés dentro de estos procesos. Y segundo, pues para que en el momento que se considere oportuno se pueda hacer uso de ellos. Ok, ok. Sí, mira que muchas veces yo me he dado cuenta que a uno en el trabajo se le quieren ir encima, pero de formas ilegales, y uno pues lo permite, lo consiente, porque no conoce el código de trabajo. Es correcto. Y por eso es que muchas veces las personas tienen como nociones bien negativas de los procesos, como te digo. Y no solo de los procesos, sino de las instituciones. Mira, yo no te puedo decir que el sistema sea perfecto, pero de que tiene buenas instituciones para muchas veces resolverte un problema que vos tenés, eso sí es así. Yo creo que también lo que va de la mano con esa insatisfacción por parte de la ciudadanía es todos los costos que incurre tener que resolver una situación. Y por ejemplo, yo he conocido el caso de que hay gente que, por ejemplo, utiliza estos casos o denuncias o todos esos procesos como para desgastar a otras personas, en tener que representarse, en tener que tener un abogado, en tener que presentar pruebas, y todo esto es tiempo, dinero, recursos, que muchas veces dejan así un mal sabor de boca respecto al sistema judicial. La excepción a eso quizás sería lo que yo te hablo, la materia penal, porque ahí vos presentas tu denuncia en la institución que corresponde, que sería la fiscalía, y a partir de ahí ellos te representan y pues ellos no te van a cobrar nada por Pero eso. en cualquier otra instancia o en cualquier otro tipo de Si vos juicio. tenés, por ejemplo, un caso en materia civil, por cualquier cosa que te puedas imaginar, bueno, ahí sí tenés que buscar un abogado que te represente y todo. En muchas otras materias de igual manera. O bien podrías abocarte a la Procuraduría, a la PGR, para que ellos te representen. Claro que para que te hagas una idea, la Procuraduría General de la República en otro tiempo se le llamaba Procuraduría de Pobres. Entonces te imaginarás cómo estarán ellos desaturados de trabajo, ¿verdad? Que tienen que representar a un montón de personas. Entonces, pues Ya, por ahí está un comprendo. poco complicado Sí, está también. complicado, sí. Y eso es lo que digo, que de pronto la gente tiene un poco de desconfianza en este sistema, porque de pronto se vuelve muy difícil a uno mismo. Pues mira, porque uno de pronto tiene un problema o una inconformidad con respecto digamos que a un servicio, va y lo resuelve personalmente, ¿verdad? Pero con respecto a la ley se vuelve más complicado porque se requiere un tercero que lo represente frente a una instancia. Y aquí ya de pronto es aquello de gastar recursos, gastar dinero, tiempo, y pues esto se vuelve más complicado. Y por ahí, mira, yo puedo entender que la inconformidad por ese lado. Pero retomando siempre esto del capítulo, el Estado es un animal abstracto, me gustaría consultarte, ¿por qué existe o cuál es la razón de la separación de los poderes? Porque me estabas hablando hace un momento sobre este sistema judicial, pero también comentabas que quien establece las leyes no es el sistema judicial, sino que como tal es la Asamblea Legislativa o el poder legislativo. ¿Por qué existe esta separación de poderes? En principio, esa separación de poderes obedece a la idea de no centralizar varias actividades del ejercicio del poder del Estado en una sola persona o en un solo grupo de personas. Sería, al menos yo así lo considero, sería bien tiránico, despótico, que la misma institución o el mismo órgano del Estado encargado de establecer leyes para que se cumplan dentro del territorio del Estado fuera la misma que va
a hacer ejecutar esas leyes. Entonces, de ahí resulta que deba haber una distribución de esa función. Porque una ley vos no la creás para tenerla ahí de adorno. Claro. La creás para que se aplique. Entonces, como tal, tiene que haber una autoridad distinta para que sea la encargada de aplicar esas leyes. Y porque, ojo, en un momento dado, las personas que forman parte de ese órgano encargado de crear las leyes también pueden volverse sujetos de la aplicación de esta ley. Entonces de ahí resulta la necesidad de que haya una distribución de esas funciones. Ok. Me parece muy interesante realmente, porque al final eso sería como concentrar demasiado poder, y eso, digamos que elimina, frente al abuso no habría ninguna manera de defenderse. Es correcto. Ok, bueno, mira, y con esto de los tiempos que van cambiando, como por ejemplo tuvimos tal vez la pandemia aquí en el 2020, y esto, digamos que sí o no, cambió en muchos aspectos la dinámica social, pero el sistema, o más bien el sistema judicial se actualiza. ¿Cómo sucede esto? Como tal, entiendo yo que el objetivo principal es cumplir la ley, y ya determinamos que ellos no modifican la ley, como tal solamente la aplican, pero esto no genera como ciertas dificultades como para que la ley se actualice y digamos que responda a las necesidades sociales. No debería porque para eso los señores diputados de la Asamblea Legislativa sostienen reuniones de manera periódica, ya sea en el pleno de la Asamblea O las o comisiones. en las comisiones que cada quien está integrando. Dicho eso, en cada comisión, me imaginaría yo, ellos discuten muchas cosas que tienen que ver con aspectos de la vida cotidiana, y a partir de ahí plantean aquellas reformas que se consideren en algún momento dado necesarias. Ahora bien, respecto de la figura del órgano judicial, ellos en algún momento dado pudieran recomendar, por así decirlo, o resolver ciertas cuestiones que pueden ser tomadas como punto de partida para una modificación en la ley. Entonces tampoco lo veamos así como que no tienen ellos ninguna posibilidad de cambiar algo o ninguna posibilidad de influir en aquel que sí tiene la potestad de modificar algo en beneficio de la convivencia social, porque en la realidad sí es así. ¿Y quiénes eligen a estos entes que están conformando el órgano judicial? Desde un punto de vista bien restrictivo y hablando de los organismos más altos, que son las salas. Las salas componen el pleno de la Corte Suprema de Justicia. Sí. Entonces, a ellos, como te digo, desde un punto de vista bien restrictivo, quienes los eligen son los diputados. Pero para llegar a esa eventualidad, ellos tienen que pasar por una elección previa que se realiza por parte de los gremios de abogados. Entonces, por ahí hay una votación que se hace en los centros judiciales y, el que se considere que cumple con los requisitos para llegar a ese cargo, se propone y él hace ahí como su campaña y toda la cosa para que los abogados voten por él, y aquellos que quedan en los primeros lugares son unos de los que llegan después a ser como candidatos ante la asamblea. Ya, Miguel, para elección. Ahora que lo recuerdo, esto de las campañas políticas, bueno, no sé si campañas políticas voy a llamarlo así, pero digamos que campañas para formar parte de estas salas, estos magistrados son, ¿verdad? Sí, magistrado. Sí, no es relacionado a aquel escándalo que hubo en el que metieron cachiporristas o cómo se llama ciertos ¿cómo se llama esto? Shows de animadoras ahí en algunos juzgados. La verdad no recuerdo. ¿Verdad? Sí recuerdo que sucedió eso, pero no recuerdo como tal que se hubiera que fuera tratado sido por campaña o algo así. de un ¿qué? Pudo haber sido algún El día del abogado quizás.
Y que por cierto, el Día del Abogado fue hace, ¿qué? Un par de días. Ah, de Así verdad. que aprovechando, ¿verdad? Si hay por ahí algún colega que nos escucha, Feliz día del feliz Día abogánster. del Abogado. Espero que la hayan pasado bien. Y recuerden que el que no lee es cada vez menos abogado, así que manténganse siempre leyendo. En la lectura. Pues sí. Está bien. Bueno, mira, regresemos un poco a este tema de la historia. En la mayoría de los casos, la ley como tal existe en función de las necesidades sociales, o por lo menos es lo que uno podría interpretar. Pero para poder hablar de la relación de la ley con la sociedad, también es un poco, o se hace necesario más bien, hablar sobre la relación histórica que existe entre la cultura y la sociedad. ¿Nos puedes hablar un poco? Como yo lo veo, la cultura es como una expresión de la vida cotidiana del ser humano en sociedad. Entonces tenemos que decir que ya sea buena o sea mala, cultura hay en absolutamente todo. Desde respetar, qué sé yo, los pasos peatonales o respetar tu puesto en una fila o qué sé yo, hasta botar basura en la calle. O sea, que una expresión sea buena o sea mala, eso no quita que sea cultura. Entonces, como tal, tenés que advertir que dentro de cada expresión de esa forma de cultura hay acciones que pueden en algún momento dado llegar a ir en contra de los derechos de las demás personas. Qué sé yo, puede ser una parte de la cultura de algún lugar determinado, el que se den este tipo de cosas como estas, no sé cómo le llaman a eso que hacen en España, no sé si es en Sevilla o algo así, que sacan un montón de toros a las calles Sí, 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 y sí, sí. entonces andan ahí los animales y sale un montón de gente que anda corriendo ahí junto con los animales. Entonces sería bien negativo que un día sin anunciar absolutamente nada alguien viniera y sacara un montón de toros que anduvieran En ahí, la 49, por ahí ejemplo. por todos lados. Entonces, obviamente eso sería un aspecto bien negativo. Y esas son las cosas a las que me refiero, que hay que ir regulando. Claro, eso puede ser una expresión muy de la cultura de ellos, allá en este país, pero eso no quita que haya que regularlo. Y Miguel, ¿cómo aparece la ley en la historia? ¿Cómo es la primera forma que tiene la ley en la historia? Puta, eso es un poco difícil de identificarlo, fíjate, pero así como quien dice lo que a uno le enseñan Ok. en las facultades, te puedo hablar de dos instrumentos que son bien interesantes y bien importantes en el desarrollo de lo que es la ley. Primeramente, el código de Hammurabi, allá en Mesopotamia, que, bueno, Mesopotamia es una de las civilizaciones más antiguas de la raza humana. Entonces, como tal, ellos en algún momento dado hicieron estas leyes y por ahí las aplicaban, ¿verdad? Según lo que yo me acuerdo, esta es una ley como bastante integral, por así decir. ¿A qué me refiero? Nosotros tenemos algunas disposiciones de materia civil, es decir, respecto a la propiedad, a los contratos, a las sucesiones y cosas así. Y por otro lado, tenemos legislación en cuanto a cuestiones laborales, a cuestiones familiares, pero en este código de Hammurabi, ellos hacían como una integración de todo esto y como que todo lo pusieron ahí. Entonces, podemos ver que al menos tenían ellos, tal vez no una noción de mucho orden de las cosas, pero sí regularon bastante sobre cada uno de estos aspectos. El segundo instrumento que es bien interesante es la ley de las 12 tablas. Esa es de Roma y según yo me acuerdo surge en el tiempo de la monarquía en Roma. Uno de los reyes de este estado agarró a unos magistrados, creo que eran 10, y los mandó a Grecia
para que ellos pudieran ir a estudiar allá las disposiciones legales que ahí se aplicaban y que habían sido promulgadas por un señor que se llamaba Solón. Este sujeto, que de hecho según me acuerdo lo mencionan a él como... La persona más solitaria del mundo. No tanto así, sino Ok. como antepasado de Platón. Me acuerdo Ah, ok. que era algo así. Entonces a ellos, bueno, él creó unas leyes y a estos magistrados les pareció que esas leyes estaban bastante aplicables en Roma, pero dándoles como alguna maquillada, ¿verdad? Algunas modificaciones, se las llevan para Roma y ahí comienzan ellos a aplicarlas de acuerdo a lo que les parecía bien a ellos y quitando lo que pues les parecía mal. Ok. Entonces por ahí podríamos decir que están las bases de la ley, por así decirlo. Así es. Ahora, algo que yo he escuchado muchas veces y que también siempre me ha dado curiosidad es sobre esto del derecho sajón, Anglosajón. anglosajón y el derecho romano que le suelen decir. Pero ¿en qué consiste? ¿Cuál es la diferencia y qué son principalmente? Puta, fíjate que ahí me estás pidiendo una explicación bien extensa, pero vamos a tratar de resumirlo. Bueno, ¿o sabes qué? Bueno, primero, ¿qué son esas dos cosas? Son básicamente diferentes tipos de derecho, porque el derecho anglosajón es como tiene ciertos principios y ciertas nociones que son bien prácticas, o sea, son de aplicación práctica. Pero el derecho romano, que después deriva en lo que es el derecho continental europeo, que básicamente viene siendo como una corriente del derecho bastante apegada o bastante similar a la que nosotros tenemos acá. Es decir, el derecho de América Latina viene siendo como un hijo del derecho continental europeo. A diferencia, quizás el único país que no tiene esa característica es Puerto Rico, porque ellos, al ser un estado asociado de los Estados Unidos, comparten ese, ese derecho, pues. Ahora, si tuvieras que decir cuál es la principal diferencia entre estos dos, como para tener una imagen a grandes rasgos. Para mí la principal diferencia es la practicidad de uno y la burocracia del otro, porque, mira, primeramente, no sé si vos has visto alguna vez alguna película, serie o algo así, cómo se realizan las audiencias en Estados Unidos. Pues sí, sí he visto que de pronto está el juez, por un lado está la fiscalía o una parte y por el otro el acusado o la otra parte, ¿no? Ajá, vaya. Pero yo me refiero más que nada al contenido de lo que se habla en la audiencia. No, Bueno, solo mira. he visto la ley y el desorden, unidad de víctimas. No, pero ese es un buen ejemplo. Ok, Ese es un buen ejemplo. Porque aquí una audiencia no es para nada similar a eso. Aquí una audiencia es bien diferente, bien engorrosa. Hay muchas partes que pudieran ser más prácticas y que no lo son. Pero bueno, eso viene de la misma naturaleza de cómo es nuestro nuestro sistema, sistema. nuestro Ajá. sistema. Entonces, el sistema de ellos, para comenzar, es meramente oral. Allá vos no vas y presentas un montón de papeles y cosas así. Aquí no. Aquí nosotros tenemos un sistema mixto que vendría siendo con tendencia acusatoria porque es la fiscalía la encargada no solo de la investigación, sino del ejercicio de la acción penal. Y entonces eso hace que haya necesidad de llevar un expediente judicial. Como vos llevas un montón de papeles ahí, llevas que la denuncia, que un montón de cosas. Entonces, esa sería una de las diferencias. Bueno, Ok. quizás la diferencia más marcada, que nuestro derecho es así, pues más engorroso, más lento incluso en su tramitación. Y el sistema de allá de Estados Unidos es más práctico. A tal grado que, imagínate,
Bueno, su constitución es de 1776 y salvo las enmiendas que le han hecho, prácticamente el texto de la constitución sigue aún vigente Vigente. desde aquel año hasta la fecha. Ok, qué loco. Bueno, hablemos entonces de la evolución de la ley como tal a lo largo del tiempo. Yo puedo, por ejemplo, tener esa idea de que la ley se ha venido transformando en función de diferentes factores en la sociedad. Por ejemplo, puedo ver o recordar de alguna u otra manera con la conquista en Latinoamérica la forma en la que la iglesia ponía leyes o establecía leyes o digamos que intercedía por leyes afectando digamos que la decisión de los reyes o el Estado. Pero ¿cómo ha ido evolucionando a lo largo del tiempo? Estamos hablando de un periodo de tiempo en el que es un periodo de transición de la Edad Media a la Edad Moderna. Entonces, en aquel tiempo se daba mucho esa situación de que todo mundo quería estar bien con la iglesia, porque obviamente la iglesia te vendía esta idea, no tanto de hacer el bien, sino la idea de no condenarte. Entonces, vos, si veías, qué sé yo, alguna conducta o algún comportamiento de parte de otra persona en contra de las doctrinas de la iglesia o en contra de cualquier situación que te puedas imaginar, obviamente eso era visto de manera bien negativa. En mi podcast tengo un episodio sobre la Inquisición, se llama La No Tan Santa Inquisición, Sí. en donde hablo que muchos de los grupos que terminaron siendo mermados a causa de esto de la Inquisición eran grupos justamente religiosos de corte cristiano, pero que no compartían muchas de las doctrinas de la iglesia romana. Entonces, ¿cómo puede ser que siendo o teniendo creencias similares fueran grupos que se vieron afectados por todo esto? Resulta un poco irónico, ¿verdad? Claro. Porque a fin de cuentas el Salvador en el que ellos creen es el mismo, Cristo. Y entonces, ¿cómo puede ser esto posible? Y es que en ese periodo de tiempo, básicamente, la iglesia cristiana, tomó un punto central en muchas de las dinámicas sociales de ese tiempo. Y eso se va dejando ya de lado con el tema de la Revolución Francesa, y considero yo que ese es como el punto de inflexión de lo que me estás comentando. Recordemos que antes de ese tiempo, quienes ejercían el poder en los estados de aquella época eran en su mayor parte monarquías. ¿Y cuál es el principal paradigma de la monarquía? Que al rey lo ha elegido Dios. Él es un representante divino de su poder en la tierra. Entonces, como tal, ¿quién es o cuál es la institución que reivindica ese designio de Dios aquí en la tierra? La iglesia. Y fíjate que no solo es esa la situación, sino que en aquel tiempo era esta figura del rey el que, por así decirlo, dictaba las leyes, incluso era él quien las aplicaba en muchos casos. Dicho sea de paso, en aquel entonces la condena que se daba no contenía solo un componente desde el punto de vista en que vos habías infringido una ley, sino también desde el punto de vista que vos habías ofendido al rey. O sea, el criminal, ante todo, ante el hecho de que haya robado, o que haya matado, o que haya hecho lo que se te ocurra, había ofendido al rey, porque había ido en contra de lo que el rey ya había impuesto. Y todo eso obviamente lo hace merecedor de una condena. Pero sucede que ya con la Revolución Francesa, la idea del rey como persona que ejecuta todo el poder en el Estado desaparece y se crea que la asamblea, las cortes, como tal vez no como las conocemos hoy en día, pero con una noción bastante similar.
entonces el poder se comienza a repartir entre unos y entre otros. Y pues para mí la evolución de la ley se refiere justamente a eso, a, a ese punto de inflexión en la historia en el que el poder, como te lo decía, el poder de dictar la ley y de aplicarla se fragmenta y por una parte se le deja a la asamblea una de estas atribuciones y al órgano judicial otra de estas. Ok. Con el tiempo se establece la ley, llegan las nuevas necesidades sociales, se establece, digamos que nuevamente la ley, pasa el tiempo, llegan nuevas necesidades sociales, se establece nuevamente la ley dentro de dentro de este sistema, digamos que de tripartita que existe entre el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Pero ya llegando al tiempo actual, me gustaría preguntar cuál es el papel que juegan las leyes en la preservación de la ley y el orden. Y también me gustaría preguntarte, ¿la ley siempre es justa? Ese es un tema bien escabroso, fíjate. Yo creo que la ley no siempre es justa. Al menos yo así lo percibo. Pero, mira, yo te lo podría resumir quizás con este tema de la teoría de las ideas de Platón, que de hecho en mi podcast tengo un capítulo sobre esto. Y para mayor entendimiento, aquel que lo quiera conocer de mejor modo, pues vayan a escucharlo. Para resumirlo, existe un ideal de justicia, pero nosotros, como seres humanos, solo vemos una manifestación del ideal de justicia en ciertos comportamientos que nosotros tenemos o en comportamientos que otras personas tienen. A partir de ello, vos podés decir, ese comportamiento es justo o ese comportamiento es injusto. De igual manera sucede con la ley. Esta ley es justa y esta ley es injusta. Pero el ideal de justicia al que nosotros podemos aspirar, la realidad de las cosas es que nunca lo vamos a poder alcanzar. Es algo inalcanzable, porque en nuestra mente, en nuestro raciocinio, ese ideal es perfecto, pero dentro de nuestra propia imperfección siempre vamos a dejar de lado aspectos y nociones o variables que nosotros no estamos contemplando. Entonces, un grupo de personas puede sentarse en un momento dado con la intención de crear una ley que sea justa, pero siempre va a existir un aspecto de la vida cotidiana que ellos no conocen, ya sea por su estrato social, por su formación académica o por cualquier circunstancia que se te ocurra. Ellos siempre van a desconocer uno que otro aspecto de las dinámicas de comportamiento social y al no tenerla en cuenta, esa situación puede en algún momento dado derivar en alguna noción de injusticia para otra persona. Entonces, que la ley sea justa o no sea justa, en realidad considero que hay leyes que no son tan justas, pero que se acercan más que otras a ese ideal de justicia que nosotros tenemos. Fíjate que hablando de esto, hay un ejemplo que yo ponía en este episodio del que te hablo, de mi podcast, en el que hablo sobre la justicia. Y es un ejemplo que viene de un libro que se llama Vigilar y Castigar, de Michel Foucault. Básicamente habla sobre el tema de los verdugos. Él en ese libro dice, o pone el ejemplo, cómo el hecho de tener que aplicar una sentencia de muerte es complicado para un verdugo, porque en algunos lapsos de la Edad Media el castigo para una muerte, para un homicidio, era que al que lo había cometido lo mataran de la misma manera como él mató a la otra persona. Conocido como la ley del talión en ese aspecto. Fíjate que lo pudiéramos igualar, Okay. lo pudiéramos poner ahí. Pero en ese libro él habla sobre un ejemplo de una señora que había matado a su patrona, creo yo, para quedarse con la riqueza que ella tenía. Y habla cómo la mató, ¿verdad? Que le dio una cuchillada por aquí, que le cortó el cuello, que después la
la colgó y entonces resulta que viene este verdugo y él tiene que proceder a hacer todo eso, pues, acuchillarla, cortarle el cuello, Y colgarla. colgarla y dar fe de que efectivamente se murió, pero, Qué agrio eso. pero en cumplimiento a la condena que se le había dado a esta señora. Pudiéramos pensar entonces, puta, y eso fue algo justo. Obligar a este señor, o sea, es su trabajo. Él era un verdugo, Como pero decir que es tuvo, una consecuencia del cumplimiento de la ley. correcto, pero ¿cómo puedes decir, vaya, el hecho de que esta señora mate a alguien y el hecho de que este señor también mate a alguien y todo de la misma manera, ¿cómo puedes decir, vaya, uno es injusto y el otro es justo? Si a fin de cuentas, muerte es muerte, pues. ¿Y cómo puedes poner o cómo puedes tener por justo o bueno a alguien que le está haciendo algo malo a otra persona? Por más que exista una circunstancia de por medio que pudiéramos igualar o creer que lo valida a él para poder hacer eso. A fin de cuentas, él no está actuando de una manera justa, aun cuando creemos que está justamente aplicando la justicia. Qué cabrón eso, fíjate. Sí, no, Porque son, al final son, de cuentas es cierto, es cierto. son Porque circunstancias que vale la pena reflexionarlas. sí. Ok, mira, y regresando al capítulo del Estado es un animal abstracto, siempre llega esta duda con respecto a la desconfianza que tenemos en Latinoamérica con respecto a la forma en la que, digamos, que se desarrollan los estados. Pero aquí siempre utilizando esa pregunta, aplicándola a esto de las leyes, ¿por qué la gente de pronto en Latinoamérica no le tiene tanta confianza a los sistemas judiciales? Como te decía hace unas preguntas anteriores, en primer lugar yo creo que eso viene del desconocimiento que la gente tiene. Por ejemplo, aquí alguien te amenaza y, bueno, alguien te hace cualquier cosa que sea equiparable a una figura delictiva. Ocurre que desde ese momento, bueno, vos podés pasar a interponer tu respectiva denuncia, pero la finalidad del proceso es llegar a la verdad de lo que ha ocurrido. Y eso obviamente requiere que haya un procedimiento, un proceso. Y muchas veces la gente piensa que, vaya, hay alguien que te robó algo, hay alguien que te amenazó, alguien que hizo cualquier cosa que vos puedas considerar como un delito. La gente piensa que automáticamente la policía tiene que venir a capturar a esa persona y el mismo policía dice, vaya, usted le robó esto a fulanito. El código dice que el que robare va a ir preso tantos años. No, entonces usted, como está señalado de haber robado esto, usted se va a ir preso 5 años, 10 años, 8 años y véngase para acá, vámonos. Y no, las cosas no funcionan de ese modo. Tiene que haber un proceso, tiene que haber una investigación para que al final de ese proceso y al final de esa investigación se determine si fulanito es o no culpable de lo que se le atribuye. Uh-huh. Y el problema de esto es quizás cuando vos dejas de ser ese sujeto que tiene el papel de víctima y te convertís en la persona señalada, en la persona que es, como quien dice, acusada de un hecho que es delictivo. Ahí vos ya ves materializada como la necesidad de que exista esto. Porque si fuera así, como en el primer ejemplo que te puse, ¿qué posibilidad tendrías de defenderte? Se comprendería eso así como que culpable hasta que se demuestre lo contrario, a diferencia de como es hoy en día, que es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Y es que de hecho en México, hasta hace un par de años, me parece que 2016 o 2018, si mal no recuerdo, en el Código de Procedimientos Penales de México existía justamente lo contrario, no una presunción de inocencia, sino una presunción de culpabilidad. Es decir, al acusado de un hecho delictivo se le considera culpable hasta que se demuestre su inocencia. Por eso es que en México habían cárceles plagadas de sujetos sin que hubiera una condena en contra de ellos por X años de prisión,
O sea, ellos estaban cumpliendo prisión preventiva, le llaman allá, dentro de un proceso, pero condenados no estaban. Y así pasaban años y años y años, hasta que al final se determinaba que no habían tenido nada que ver en algún hecho delictivo. Y no había ninguna, digamos que, reivindicación o resarcimiento por parte de la institución, digamos que judicial a las personas, porque esa era la ley, así se establecía. Y como tal, como ciudadano, te tenés que apegar a ella y no hay Correcto, objeción al respecto. no la hay. Uy, qué cabrón este. Pero como te digo, eso al menos en México ya cambió. Aquí en El Salvador, nosotros tenemos la ventaja de que esa es una garantía constitucional, o sea, regulada a nivel de constitución, la garantía del principio de inocencia. Toda persona a la que se le impute un delito será considerado inocente hasta que se demuestre lo contrario. Ok, ok. Sí, de pronto ahí es donde tal vez, digamos que la ciudadanía, con el deseo, con la necesidad de tener justicia, ve un sistema, como ya lo establecías, un sistema continental, o sea, heredado del sistema continental, más burocrático, con más restricciones. Ya también hablábamos de cómo es de pronto encontrarse en un proceso judicial en el que uno tiene que invertir tiempo, recursos, dinero para poder llegar a un fin. No estamos hablando de que salga positivo o a favor de uno, sino que llegar a un fin, que ese sería el objetivo de la ley como tal, ¿verdad? O del sistema judicial. Pero sí, mira, de pronto uno puede identificar en esos aspectos digamos que la negativa de la población en contra del sistema judicial. Ok, y sobre los tipos de ley, porque de pronto uno escucha la constitución, la ley, el código, el reglamento, la ordenanza. ¿Qué son esas cosas? ¿O cómo se ordenan eso? La ley, bueno, en el concepto ley, de acuerdo al coloquio, ¿verdad? Ok. Ahí cabe todo. Para la gente, pues, vos decís ley y ahí entra todo. Pero ya visto desde una óptica más técnica, nosotros podemos hablar, por ejemplo, de la Constitución, que es la norma suprema de nuestro ordenamiento jurídico, las leyes, o sea, los códigos, que básicamente vienen a regular o a desarrollar aspectos que la Constitución misma regula. Por ejemplo, la Constitución tiene una parte donde se regulan derechos o garantías que tienen que ver con la familia. Hay un código de familia encargado de desarrollar todas esas disposiciones de la Constitución y más aún hay una ley procesal de familia encargada de justamente eso, poner las pautas bajo las cuales se va a desarrollar el proceso de familia en el que se hacen valer los derechos o las garantías respecto de la figura de la familia. Hay otras leyes, como por ejemplo, el Estado reconoce el derecho a la propiedad y un montón de circunstancias. Ahí viene el Código Civil, que te regula un montón de situaciones sobre el tema de la propiedad, cómo puedes adquirir una propiedad, qué puedes hacer con la propiedad, es decir, heredarla, venderla, regalarla, regalarla bajo la figura de una donación. Donación, sí. Correcto. El Código Civil regula todas esas circunstancias y también hay una ley procesal civil que viene a establecer cómo se va a desarrollar el proceso civil en el que vos vas a poner en práctica lo que te dice el Código Civil. Así es como funciona eso. Esa es la vinculación que existe. Luego hay leyes que necesitan de un reglamento. Por ejemplo, hay leyes que contienen circunstancias bien técnicas. Como podría ser, por ejemplo, la ley de prevención de riesgos en lugares de trabajo. Pudiese ser. Y a lo mejor suceda que esta ley contenga situaciones bien técnicas o aspectos que necesiten ser desarrollados. Me recuerda ese, el código, perdón, la ley de mercados eléctricos del país, que sí es extremadamente técnico y que como tal el reglamento con el cual se apoya es 3 o 4 veces más grande que la propia ley. Esta ley entonces tiene un reglamento. Sí. Justamente es por eso. Okay. Porque debe haber o debe existir
un reglamento que venga a desarrollar muchas de las cosas que están dentro de esa ley. Así como por ejemplo, el caso más común sería el de la ley de tránsito terrestre y seguridad vial, algo así me parece que se llama. Sí. Que esa ley tiene aparte su decreto, perdón, su reglamento, y entonces ahí en ese reglamento incluso, según recuerdo, ahí están reguladas todo este tema de las esquelas, las infracciones de tránsito y todo eso. Entonces ahí puedes ver cómo se complementan, ¿verdad?, la una con la otra. Y ya hablando o sea, un poco más abajo en esa especie de pirámide, pudiéramos mencionar también a las ordenanzas municipales, que como su nombre lo dice, son dadas por las autoridades de las municipalidades para regular aspectos bien específicos de cada sector, ¿verdad?, de cada municipio. Y fuera de esos lugares pues, no tienen ninguna aplicación. No podemos venir y aplicar una ordenanza de la alcaldía de San Vicente acá en San Salvador. Ok, muy bien. ¿Y cuáles son las principales ramas de la ley? Porque ya estamos hablando, por ejemplo, de lo penal, lo civil, lo mercantil, creo que también existe. Correcto. ¿Qué más hay? Familia, laboral. Eso le gustó a Toretto. Sí, no lo dudo. Constitucional, incluso. Hay un montón de cosas ahí. Cuando llegamos a hablar de lo constitucional, ¿a qué nos estamos refiriendo? Por ejemplo, ¿qué tipo de caso tendrías que tener como para ir a presentarte a la Cámara de lo Constitucional? Vaya, fíjate que Cámara de lo Constitucional. O la sala sería, ¿verdad? Sí, ahí sería la sala, es correcto. Una inconstitucionalidad, por ejemplo, que de pronto haya una modificación de una ley en específico y que vos consideres que esa reforma de la ley es inconstitucional, entonces puedes abocarte a este organismo para que ellos lo examinen y digan si esto es o no es constitucional. Entonces yo como ciudadano puedo, digamos que presentar en el órgano de justicia, en la sala de lo constitucional, dado que vi una ley que fue promulgada por la Asamblea Legislativa y yo considero que daña o afecta a mis intereses o que yo estoy agraviado por ella, puedo presentar un escrito en esta sala para que eso sea revertido o que se tomen consideraciones al respecto del agravio que usted tiene. Idealmente sí, fíjate. Qué recio me acabo de oír. Idealmente sí se puede, pero ya en la práctica, ¿verdad? Creo que hay muchas reformas que se hacen a las leyes cuyo contenido, así a las cabales, muchas personas no lo van a entender porque no son expertos en esa materia. De ahí que muchas veces veas que sí se hace uso de ese recurso, por llamarle así, para los usos de este podcast, pero en su mayoría son abogados, porque ellos conocen, ¿verdad?, bajo qué parámetros señalan que esta reforma es o no es constitucional. Ok. Y también he escuchado que los abogados constitucionalistas son los abogados más caros. No te sabría decir. Sí, Ok. sí. Bueno, no te sabría decir si son o no son, pero sí te sabría decir que necesitas bastante conocimiento, digamos, como para poder litigar ahí en A ese rama. nivel. Sí, Quizás sería como la sala más difícil. yo diría que sí. Qué interesante, ¿verdad? Qué interesante. Ok, y con respecto a esto o este término de la interpretación de la ley, porque más de alguna vez hemos escuchado, hay que mandarlo a tal parte para que exista una interpretación de la ley. ¿A qué hace referencia eso? Hace referencia justamente a lo que se refiere la frase, ¿verdad? Ahí creo que no requiere de Análisis. mayor mención. Lo que sucede es que vos nunca has tenido la oportunidad de leer así como el contenido de alguna ley en específico. Sí. Enteramente tal vez no. Te habrás podido dar cuenta que a veces hay cosas que uno dice, puta, ¿y este cabrón qué quiso decir aquí? ¿A qué ¿a qué se refiere con esto? Ya, entiendo. Y hay veces que esa es una duda que se vuelve uniforme. Es decir, es una duda que no solo tiene vos, La tienen todos. sino que tiene todo mundo.
Y ahí es cuando se vuelve necesario mandar esa disposición a la asamblea y que el legislador diga a qué se refirió con esto, o sea, qué quiso decir con esto, para que dentro de lo que es la aplicación de la ley no se vaya a dar por ahí algún caso en el que se esté aplicando una disposición de una manera diferente a la que el legislador pensó y plasmó en la ley. Para eso es que surge ese tipo de interpretaciones. Ok, ¿en qué momento se pide una interpretación de la ley? ¿Estás en un juicio? ¿Estás así como en una situación legal y tal vez la disputa se da por una interpretación diferente de la misma ley? Entonces ahí se hace por oficio, sería solicitar a la asamblea o cómo se haría eso. La verdad es que nunca lo he visto así de ese modo. Ok, Nunca se ha visto. Lo ideal sería en ese caso, pues, que un juez o un aplicador de justicia venga y resuelva el caso de la mejor manera que su conocimiento le dé a entender. Y posteriormente pueda ser que ya sea por medio de él o por medio de, no sé, cualquier otra persona interesada, se solicite una interpretación de esa de esa ley ley. en específico. Ok, ok. Pero en el momento no creas que van a suspender un juicio o van a suspender una audiencia, como quien dice, no hombre, vamos a esperar que se emita una interpretación y cuando ya se haya hecho, vamos a regresar todos aquí a esta audiencia para ver qué es lo que vamos a resolver. No, en la realidad eso no sucede de eso. Ya. Entonces, pero de pronto existe, digamos que una interpretación y la interpretación contraviene, digamos que la opinión del juez, o sea que el juez ya dictaminó, pero la interpretación de la ley como tal dice que no, el juez está equivocado. Entonces, en ese caso hay un proceso retroactivo o simplemente, ya dieron un dictamen, qué chivo, y ahí muere. No, fíjate, depende muchas veces de la materia, porque, bueno, yo te hablo siempre El de lo que penal. es mi fuerte. En materia penal, por ejemplo, existe, eh, bueno, claro, aquí estamos hablando de un proceso que ya finalizó. Existiría la posibilidad de algo que se llama un recurso de revisión. Entonces, el proceso ya culminó, hay una sentencia, por poner el ejemplo, y resulta que de acuerdo a la interpretación del juzgador, hay una acción X que en realidad no era la que estaba, digamos, tipificando el legislador, sino que era una acción bien similar, pero la acción que cometió esta persona que fue condenada era otra. Pudiera en este momento dado, en ese momento, pedir una revisión de su sentencia y así, por decirte algo, si su acción no era típica, se puede pedir que la sentencia quede sin efecto. O que a veces es el caso más común que se da, que sí era típica, pero la pena que se le impuso no era la que se le tenía que imponer. Puede pedir una rebaja de esa pena. Ok. Y así, ¿verdad? Si no procedía un agravante, puede pedir que se le quite ese agravante también. Y así, pues, de acuerdo a cómo corresponda. Ok, ok. Bueno, Miguel, mira, ya vamos terminando el capítulo número 41 del proyecto Chachalaca, la ley y el desorden. Y me gustaría tener una pequeña dinámica para ir terminando con esto. Primero te quiero preguntar, para ti, ¿qué sería una ley absurda? Una ley absurda. No sé, fíjate, tendría que ser una ley que sea, no sé, digamos como que no tenga aplicación o que tenga aplicación en aspectos de la cotidianeidad en los que en realidad no haya necesidad de esa ley. O sea, que no haya necesidad de mandar, prohibir o permitir algo porque sea algo bien, no sé, ridículo. O no sé, ¿Tenés algún cosas ejemplo? así. Ejemplo como tal en nuestro ordenamiento jurídico, no, sería bien difícil. Ok. Bueno, mira, la dinámica va a consistir en esto. Yo te voy a leer unas leyes aquí que he encontrado en internet y yo quiero que vos me digas tu interpretación, por qué esa ley existe y tu valoraciones al respecto. ¿Te parece? Veamos.
Va, mira, en Florida es ilegal que una mujer soltera se tire de un paracaídas o en paracaídas los domingos. ¿Qué? ¿Por qué? Puta. Vos tenés que encontrarle pie y cabeza a eso. Yo. Es ilegal. Es ilegal. Ajá. No, fíjate que no me resulta nada lógico eso. O sea, ¿qué quita o qué le pone que sea en día domingo? Sea O soltera. peor aún que sea soltera. Sí, la verdad es que está complicado, pero ¿se queda o se va la ley? ¿Qué utilidad puede tener eso? Ni idea realmente. Quizás ninguna, ¿verdad? Entonces, Mira, yo pienso tal vez, o sea, así en la mente retorcida de algún legislador, decir, es que una mujer un día domingo, si está saltando de paracaídas y es soltera, tal vez se quiere suicidar. Pero no tiene lógica. no tiene ningún sentido. Ok, en Arabia Saudí existe una feuta o edicto religioso que prohíbe a las mujeres conducir automóviles. Vaya, eso ya tiene un poco más de sentido, fíjate, porque Ajá. estamos hablando de un país en donde no hay una separación entre Estado y religión. Entonces, el orden del Estado tiene que estar condicionado a la doctrina religiosa. Y vos sabés cuál es el papel que juega la mujer en las doctrinas del Islam. Sí. Entonces, por ahí es que viene esa disposición. Volvemos siempre al aspecto práctico, al aspecto utilitario. Ahí sí ya la aplicación de la ley se desvanece totalmente. O sea, esa es una ley que responde específicamente a un aspecto religioso. Ok. ¿Se va o se queda? Se va también. Se va. Muy bien. Vamos a ver, en Yemen. Se me hace, fíjate que al final todas van a ser leyes que se van bien. Pero sigamos. Bueno, mira, en Yemen, una ley de 1992 establece que una esposa debe permitir relaciones sexuales con su esposo cuando esté capacitada para hacerlo. Cuando esté capacitada para hacerlo. Sí. Ahí ya tenés un problema, fíjate. Porque, y eso puede ser una circunstancia objeto de interpretación. Sí, porque recibir capacitación para... ¿Cuándo va a estar capacitada para hacerlo? O sea, ¿a qué se quiso referir ahí el legislador, por así el decirlo. legislador? Correcto. O sea, es bien ridículo, ¿verdad? Porque estar capacitado para hacer algo implica dos cosas. O tener la capacidad intelectual de hacer algo, o tener la capacidad física de hacer algo. Entonces, si cumplís con una y cumplís con la otra, estás totalmente capacitado y habilitado para hacer ese algo. Pero en este caso, ¿a qué se quiso referir? Sí, y de Está un cualquier poco... forma, la verdad es que está bien violenta esa ley. Sí, vaya, no, pero Creo que también responde a cosas religiosas. lo demás creo que el componente violento, sí, eso ni mencionarlo. Claro. Pero lo que me llama primero la atención es el tema de la capacidad. O sea, ¿qué putas tiene que ver una cosa con la otra? Y claro, vuelvo y hago énfasis en eso. Estos son países, me decías que esto era de Yemen. Yemen, puta, es como la cuna de los terroristas de los años 70. Es un país de corte también Radical. islámico. Que obviamente va a tener leyes de esta naturaleza. Y desde esta óptica son leyes que, puta, tienen más una influencia religiosa que otra cosa. Ok. En Malta, si un secuestrador se casa con una persona secuestrada, no puede ser perseguido por la justicia. Puta. Hay leyes locas en el mundo, mira. Qué raro eso, fíjate. Pero bueno, me parece más como una manifestación de aquel síndrome de Estocolmo. Sí. De la persona que termina como generando algún tipo de sentimiento hacia su secuestrador. Pero bueno, no sé, está raro. Haceme el favor de leerme otra vez el contenido. En Malta, si un secuestrador se casa con la persona secuestrada, no puede ser perseguida por la justicia. Ajá, está bien pendejo eso, fíjate. Porque ¿cómo puedes condicionar una... Mira, que de pronto la pueden obligar a No, dentro del secuestro, ¿no? Lo que pasa es que yo lo veo desde el punto de vista práctico. Vaya,
decimos que no te pueden perseguir de manera penal si te casas con la persona que has secuestrado. Pero Es que, ¿sabes qué, Miguel? estamos condicionando algo a una situación bien, bien tonta. Sí, pero es que, ¿sabes a qué creo que responde esto? Y es que no sé si te acordás o habrás escuchado este término de robarse a la novia. Puta. ¿Alguna vez nunca lo escuchaste? No, no. No, no. Vaya, No. pero es que yo recuerdo este relato, este conjunto de relatos, que antes era una costumbre robarse a la novia. Y es que los padres siempre andaban cuidando a las hijas porque la forma estricta que tenían algunas familias no permitían el romance de su hija con ciertas personas de la sociedad. Entonces lo que hacían estas personas era robarse a sus parejas o a sus hijas e irse a vivir juntos y casarse. Puta, pero Entonces es que yo ahí... pienso que tal vez, no, mira, yo no es que esté de acuerdo o en contra, la verdad es que me parece más que viene de una cosa cultural en la que el matrimonio o el amor se daba en situaciones en las que la familia no lo querían permitir, por lo que la única forma que encontraban era de secuestrar a la pareja e irse a casar. Pero es que, bueno, y ahí viene una circunstancia. Ujú. Tendríamos que ver también cómo ellos definen el secuestro. Porque si hablamos de esto, y eso es algo bien, bien importante. Uno escucha hablar homicidio, secuestro, robo, hurto, un montón de cosas. Bien definido. Pero, ojo, hay que ver cuál es el texto en el Código Penal para cada cosa. Porque esto puede ser distinto aquí o en cualquier otro lugar del mundo. De ese modo, por eso te hago no sé, ese comentario. Habría que ver para ellos qué es secuestro. Porque el secuestro no va a ser igual acá, o en México, o en Estados Unidos, o ahí en Malta. Sí. Entonces, desde esa óptica, no sé, pudiéramos nosotros decir que es algo bien pendejo, pero viendo la noción de secuestro que ellos tienen, puede tener alguna relevancia. Y el origen de la ley como tal, porque Pues sí. pudiera tener digamos que una razón cultural. Pero O sea, para el secuestro, como nosotros lo conocemos acá en El Salvador, sí es bien pendejo. sí, definitivamente. Ok, mira, escúchate esta. En Nigeria se acepta la violencia por parte de un marido con el propósito de corregir a su esposa. Volvemos a lo mismo, son países que tienen, bueno, más bien que no tienen una separación entre Estado y religión, y entonces estas disposiciones terminan adquiriendo un significado religioso. Nigeria, al igual que los algunos otros países que me has mencionado, son países en donde la religión que ellos tienen es el Islam. Entonces, en esta religión, el hombre es quien debe ¿qué? Salvaguardar el orden, la instrucción incluso de la mujer y todo eso. Incluso, fíjate que para estas personas, la mujer es alguien que puede, digamos, fumar, consumir drogas, consumir bebidas embriagantes y hacer otro tipo de cosas que pudiéramos considerar o que ellos pudieran considerar como negativas, siempre y cuando tenga el permiso del hombre. Es decir, una mujer no va a poder, digamos, tomarse una cerveza o tomarse un trago si no tiene el permiso del hombre. Esa es una regla, por así decirlo, dentro de la religión esta del Islam. Pero bueno, ya eso trasciende el aspecto meramente religioso y es plasmado en una disposición legal. Ok. Y quizás para ir terminando tenemos esta. Mira. En las Bahamas, una ley de 1991 define la violación como cualquier persona mayor de 14 años que mantiene relaciones sexuales con otra persona que no es su cónyuge. O sea que ahí excluye la figura del cónyuge como alguien que pueda cometer una violación respecto de su propio cónyuge. Pues sí, pero mira, no sabemos si hay una ley que también establece, ¿va? Pero sí, a primas a primeros, la verdad. Bueno, está un poco, no sé, extraño creo que por algo no han copiado esas leyes aquí en nuestro país, ya que, bueno, aquí pues casi que todas las leyes son
como bien uniforme, ¿verdad? En toda Latinoamérica, pero esas no, no tendrían. Sí, la verdad es que no. Mira, hoy esta, por ejemplo, en la India una ley del 2013 confirmó la legalidad de la violación dentro del matrimonio. Entonces, la verdad es que el sistema de valores, la cultura, la historia de cada país va determinando quizás este conjunto de normas que después con el tiempo se establecen en leyes, pero que muy probablemente en otras regiones como en la nuestra no la compartimos. Así es. Y al final, como yo te lo representaba en el episodio anterior que habíamos tenido, aunque no le guste a algunas personas, el derecho siempre va a tener esa raíz en la moral, bueno, siempre va a tener su raíz en la moral colectiva. Entonces, lo que se considera bueno o malo dentro de la sociedad en su conjunto termina condicionando lo que el legislador va a elevar al rango de ley. Entonces, todas esas nociones de valores, principios, educación, termina al final de una manera tal vez indirecta condicionando el ordenamiento jurídico del Estado. Ok. Bueno, y con eso estaríamos terminando el capítulo número 41 del proyecto Chachalaca, la ley y el desorden. Miguel, muchas gracias nuevamente por estar con nosotros. ¿Te gustaría terminar con alguna reflexión o algo? ¿Alguna reflexión? Híjole. La verdad no, mejor. Suficiente capítulo. No, la reflexión te la dejo ahí a vos. Bueno, yo qué te podría decir. La verdad es que la ley viene siendo como un elemento social y cultural que como tal es inherente a las funciones del Estado y que de alguna u otra manera sirven para llevar el orden, pero el no tener cuidado o el no estar vigilante de la ley como tal puede llevarnos como sociedad a estar, digamos que sometidos a sistemas de violencia, como ya lo discutíamos en algunas leyes que leíamos alrededor del mundo. Así que siempre es bueno, aunque no seamos expertos, saber un poco y estar atentos para ver cómo va progresando la ley conforme van pasándolos. Y con esto terminamos el capítulo 41. Nos escuchamos pronto.